Buenos días. Este trabajo es del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, protocolos de proyecto de investigación. Tramo 5, el diseño y aplicación de la indagación empírica, la interpretación de los datos, el informe de investigación y la redacción de la tesis de grado. El trabajo se llama Guía para elaborar un informe de investigación. Mi tutora es la doctora Yolanda Ortega Cárdenas. Mi nombre es Isaac Ramírez Gómez. Bueno, actualmente estoy como docente de nivel primaria en una escuela pública en la Ciudad de México, atiendo el tercer grado. Dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar a nivel superior impartiendo la asignatura Elaboración del documento recepcional. En este trabajo voy a comentarles acerca del informe de investigación, cuál es el contenido, el marco conceptual, marco metodológico, resultados, discusiones y conclusiones. Asimismo, haré algunas observaciones respecto al artículo Guía para elaborar un informe de investigación José Tejada Fernández, que fue base para este trabajo. Al final, les daré algunas de mis conclusiones. El informe de investigación lo podemos dividir en cuatro partes, que es el marco conceptual, el marco metodológico, resultados, discusiones, conclusiones. Vamos a empezar con el marco conceptual, el cual a su vez se divide en cuatro partes: la introducción, los objetivos, marco teórico y la hipótesis. Dentro de la introducción, pues es la primera parte que nosotros vamos a encontrar. En la introducción vamos a informar sobre la relevancia teórica y práctica. Algo importante que debe incluir en nuestra introducción es la justificación de nuestro objeto de estudio. ¿Por qué es importante? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Esta parte es muy importante cuando nosotros presentamos un proyecto de investigación a una empresa o una institución educativa para lograr el financiamiento de nuestro trabajo, porque a través de esta justificación damos cuenta de por qué es tan importante realizar este trabajo. La siguiente parte son los objetivos de investigación, que no es más que dar la precisión de los límites y pretensiones que se tienen. Es decir, ¿qué vamos a lograr? ¿Vamos a resolver algún problema? ¿Vamos a construir algún instrumento, alguna prueba nueva? ¿Va a lograrse disminuir cierto nivel de X problema que encontremos en alguna comunidad? Todo nuestro trabajo tiene que estar enmarcado dentro de la teoría, dentro de una corriente. Por eso se realiza el marco teórico, que no hace más que conectar el problema con el conocimiento existente. ¿Qué teoría? ¿Cuál es nuestra postura? Vamos a trabajar con conductismo, constructivismo, cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Todo esto lo vamos a marcar, mostrar, mejor dicho, dentro del marco teórico. La hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa a nuestro problema de investigación. Tiene ciertas características, tiene que presentarse como una afirmación, tiene que ser objetiva, sin juicios de valor, ser clara, incluir las variables, tiene que ser comprobable empíricamente, relacionada con el marco teórico que estemos trabajando. Eh, Hay diferentes tipos de hipótesis, la conceptual, por ejemplo. Estadísticamente también hablamos de la hipótesis nula, la hipótesis alterna, la hipótesis de trabajo. Eh, en mi experiencia como docente, a veces era más fácil apoyar a las alumnas en la construcción de su objeto de estudio partiendo de la hipótesis, porque lo que sí tenían claro las alumnas era qué querían hacer para lograr qué cosa. En este sentido, podríamos pensar qué querían hacer. A lo mejor presentar una serie de trabajos con títeres. ¿Qué querías lograr? Pues elevar el nivel del habla de los niños de preescolar. Entonces, pues ellas
fácilmente podían identificar sus variables que están incluidas dentro de la hipótesis y a su vez construir su hipótesis, y ello les permitía con mayor facilidad determinar cuál sería su marco teórico, cómo estaría estructurado su marco teórico. Observaciones que tengo respecto al documento de José Tejada es que la hipótesis en muchas publicaciones está incluido dentro del marco metodológico y no en el apartado conceptual. Sin embargo, bueno, en la práctica tendremos incluida la hipótesis, sea en el marco conceptual o en el marco metodológico. Dentro del marco metodológico encontramos las variables, los métodos, el método, población, muestra, instrumentos, recogida de datos. Vamos a empezar con las variables. Como había acotado anteriormente, dentro de la hipótesis vamos a encontrar las variables. Generalmente, la clasificación que más conocemos es la que distingue entre las independientes, que es la que manipula el investigador, y la dependiente, que es la que tiene el efecto o recibe la consecuencia. En el ejemplo que puse anteriormente, pues el trabajo con los títeres sería la independiente y el nivel de lenguaje de los niños de preescolar sería el nivel dependiente. Método. Dentro del método, pues aquí vemos el personaje que está dudando entre si ser cualitativo o cuantitativo. No es nada más decidir, pues me gusta este o me gusta aquello. O decir, pues como no sé muy bien las matemáticas, mejor cualitativo. No, tiene que ver más con una postura de como investigador, cómo se está relacionando con su objeto de estudio, cómo es esta relación dialéctica entre ambos. Es más bien una decisión de tipo epistemológico lo que se tiene que considerar aquí. Eh, Dependiendo si es el método cualitativo o cuantitativo, pues va a estar determinado la forma en que vamos a determinar la muestra, la población, cómo vamos a hacer la selección de sujetos, qué instrumento vamos a utilizar, cómo vamos a analizar esos resultados. Población muestra. Bueno, el universo es inmenso y no podemos trabajar con todo él. Solamente vamos a trabajar con una parte de este universo, que es la muestra. Sin embargo, tenemos que determinar cómo le vamos a hacer para que esta muestra sea significativa y que nos dé los datos y que podamos generalizar los resultados al universo. Instrumentos. Instrumentos de investigación. Tenemos muchos instrumentos de investigación que tienen que ir muy vinculados al tipo de método que nosotros elegimos. Podemos utilizar cuestionarios, escalas, hay diferentes tipos de escalas, sobre todo para medir actitudes. También la observación, utilizando bitácoras, observación participante. Y bueno, utilizando dichos instrumentos, nosotros vamos a hacer la recopilación de los datos, pero sobre todo el análisis de los mismos. Al final, vamos a tener que presentar los resultados. Los resultados, digamos, en una forma bruta. Aquí no importa si es una investigación de tipo cualitativo o cuantitativo. Las gráficas las podemos utilizar en ambas, porque finalmente tenemos que presentar frecuencias, tenemos que presentar la media, la moda, la mediana. Discusión, conclusiones. Esta es la parte medular, es la parte más importante, porque anteriormente se presentaron en bruto los resultados, pero el análisis que nosotros hacemos, la reflexión en torno a nuestro objeto de estudio,
viene dentro de la discusión y las conclusiones. Aquí nosotros determinamos el por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se elevó tanto? ¿Por qué no se elevó? ¿Por qué no se encontraron los resultados que esperábamos? ¿Qué ocurrió que hizo que se presentara tal resultado? Todo eso viene dentro de la discusión y obviamente se determinan cuáles son las. Aquí observamos, bueno, el índice general, vienen las páginas preliminares, el título, agradecimiento, índice, vienen después desglosados cada uno de los puntos que revisamos hace un momento y al final viene la bibliografía y los anexos. En los anexos vamos a incluir documentos o imágenes estadísticas que puedan dar mayor soporte y validez a nuestro trabajo de investigación. Hay diferentes tipos de informes. Está, por ejemplo, la tesis. eh, También está la revista, las conferencias o congresos. Bueno, las tesis y memorias pues son documentos que se caracterizan por el detalle con el que se describen los procesos de investigación. En los artículos, pues nosotros nos damos cuenta que suelen ser más breves, 15, 20 páginas, y lo importante de ellos son los resultados y la discusión de los mismos. De igual forma, en las ponencias, en las conferencias, también se da mayor peso a los resultados y la discusión de los mismos, ¿no? Además, las conferencias, pues las podemos apoyar con medios audiovisuales. Para concluir este trabajo, puedo señalar que es muy importante el llevar la secuencia o los pasos para hacer la investigación. Es muy fácil como investigador perderse. Y bueno, en toda investigación se va a producir una interacción en el sujeto investigador y su objeto de conocimiento. Se va a buscar esa transformación, ese cambio. Vamos a encontrar algo nuevo en este objeto de investigación. Desde la perspectiva dialéctica, los datos que se obtienen, pues no se obtienen nada más en bruto, finalmente son elementos que nos van a permitir reflexionar sobre nuestro objeto de estudio. Para interpretar los resultados es necesario el uso de un andamio. Esto es muy importante para evitar que nos perdamos. Y finalmente, el informe de investigación no es más que el relato del recorrido que llevamos durante el proceso de investigación. Muchas gracias. Les dejo las referencias. El libro de metodología de la investigación es un libro que me gusta mucho, está muy completo, es muy didáctico también. Les presento las referencias de las imágenes. Muchas gracias.